A Edwin, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera y el otro directivo de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de algo que es finalmente una de las bases fundamentales sobre las cuales se puede explicar lo que sucede para bien o para mal en el Magdalena Medio. Quiero dividir la conferencia en tres grandes partes. Una primera tiene que ver con la explicación de lo que significa el cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Una segunda parte es el análisis que está detrás de las circunstancias que llamamos cambio climático. Y una tercera, la implicación sobre el territorio concreto y la política pública. Políticas públicas que tienen que ver con prácticamente todos los escenarios que el conocimiento humano ha creado hoy en la humanidad. Ayer, antes de ayer, se están viviendo aún las consecuencias de una circunstancia, las elecciones en los Estados Unidos. De alguna manera u otra, las elecciones en los Estados Unidos, estas que le dieron el triunfo al señor Trump, tienen que ver con el tema que hoy vamos a tratar. De una manera explícita para muchos y oculta para otros, la elección versó sobre las políticas públicas que tienen que ver con el cambio climático. Por la importancia del país, la más importante economía del mundo, con sus incidencias en el conjunto del planeta Tierra, y por el hecho de que es la primera vez explícitamente que una elección popular ciudadana tiene que ver con el inmediato futuro que le depara a esa sociedad y el planeta alrededor de un tema que parece a veces de brujería, esotérico, el llamado cambio climático. De hecho, una de las campañas, la que ganó, atribuyó ese tema a una especie de conspiración de los chinos para ganarle la batalla competitiva a los empresarios norteamericanos, y fue así como ganó. Pues lo que nos va mostrando es la importancia del tema, lo que está ocasionando, de qué manera está influyendo en las decisiones y en la vida cotidiana de centenares de millones de personas en todo el planeta Tierra, al punto que ya determinó un tipo de conducta política, por lo menos en los próximos 6 años, en la sociedad más poderosa del planeta, los Estados Unidos. Esa decisión es la política de la avestruz. Precisamente en el lugar donde menos tenía que aplicarse una política de la avestruz. Es decir, de pensar que no existe el problema y de continuar como si ese problema no existiera. No vamos a hablar de los Estados Unidos y Trump, vamos a hablar del problema. El problema se llama cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué sucede? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese tema? ¿Por qué la mayoría de la sociedad colombiana aún lo desconoce? Y si lo desconoce en buena parte de la sociedad colombiana, también tendríamos que hablar que las sociedades que se articulan en el Magdalena Medio también lo desconocen. Parte de estas conferencias tienen que ver con, por lo menos, saber de qué se trata, a qué nos atenemos, y por tanto, si reconocemos el problema, ¿cómo es que podemos, como parte de la humanidad localizada aquí, en este punto, en este territorio, actuar? Actuación que no es solamente académica, pero tiene que ser profundamente académica.
Actuación que no es solamente social, pero atraviesa todos los movimientos sociales. Actuación que no es solamente política, pero que es profundamente política, en el sentido de la política con P mayúscula. Va a determinar las circunstancias político-sociales y económicas en los próximos decenios, y de aquí hasta el año 2050 se nos va bien. Es para allá, es para el mediano plazo y es para el largo plazo. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué se produce? Vamos a hablar algo de física, algo de química. Tratemos de recordar, los estudiantes de ingeniería ambiental supongo que sabrán mejor que nosotros este tema. Espero. Voy a hacer unas preguntas para comprobarlo. El papel, entre otras, de la ingeniería ambiental aquí es no solamente la ingeniería, sino de todo el estudio académico sobre el medio ambiente y la temática ambiental es fundamental. Los muchachos y muchachas y sus profesores que hoy están metidos más que ninguno en este tipo de discusión académica tienen que ser vanguardia en la sociedad para precisamente enseñarle y encaminarla de alguna u otra manera. Pues vayamos un poco a la historia de nuestro planeta, a la química y a la física. El planeta Tierra hace muchísimo tiempo no era un planeta azul. La tonalidad azul que tiene, si se le mira desde muy lejos, se debe al oxígeno. El oxígeno en grandes cantidades da un color azul. Por eso el mar es azul. Por eso cuando miramos hacia arriba, cuando no están estas nubes que hoy nos copan el cielo, se ve azul. El color químico del oxígeno es azul. El planeta no era azul, era negro. Ese color negro tiene que ver con un elemento químico que le otorga esa característica. Se llama carbono o carbono. El carbono es lo que está en toda estructura química de la vida. El carbono, y hablemos un poco de la dialéctica, es al mismo tiempo vida y muerte. Al mismo tiempo. No podría existir la vida como lo conocemos nosotros, seres vivos. La vida terráquea no podría existir si esa molécula, ese elemento químico, no estuviera presente aquí en el planeta, el carbono, que en química se llama C. Igual que el oxígeno en química se llama O. Estas son lecciones que aprendimos todos los que pasamos por el bachillerato. Ese carbono, el calor negro, era lo que estaba en la atmósfera de hace millones y millones de años en este planeta. Era un planeta negro. Por circunstancias geológicas muy anteriores a la presencia del ser humano, el planeta fue absorbiendo el gas. Dióxido de carbono lo fue introduciendo dentro de sus casquetes terráqueos. Lo fue enterrando. Los océanos fueron chupando el CO2. La Tierra fue chupando el CO2. En esos resquicios de pronto fue que apareció el oxígeno y la vida. El planeta poco a poco se fue tornando de negro en azul. Como todos ustedes saben, en el planeta, en el universo, toda energía se transforma. No se crea, no solo se transforma, que es la primera ley de la entropía, se llama así, física. Pues
Pues el carbono no fue que desapareció de la Tierra, sino que cambió su colocación, que estaba en la atmósfera y pasó a ser una especie de subsuelo negro en el fondo de los mares y en el fondo de la Tierra. Se enterró, por decirlo así. Y le dio espacio a otro tipo de elementos químicos en la atmósfera que permitieron que nosotros estemos hoy aquí en nuestra conferencia. El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, la posibilidad de respirar de ello, la aparición de las plantas, de la clorofila, del verde como color sobre el planeta, la aparición de los animales, de sus elementos más simples, hasta que llegamos nosotros. Cuando llegamos nosotros, convivimos con ese planeta azul durante muchísimo tiempo. Toda la historia de la humanidad hasta hace apenas unos 2 o 3 siglos. Desde hace 2 o 3 siglos, la humanidad, a través de su economía, y ahora lo explicaremos más detalladamente, empezó a sacar el negro que estaba enterrado, el ser, que el planeta, a través de su propia evolución, había enterrado, lo empezamos a sacar como energía para mover máquinas, para producir, y ese proceso de producción de trabajo humano, al meter los derivados del carbón dentro del proceso productivo, fueron emitiendo los gases que antes el planeta había introducido dentro de la Tierra. Empezamos a emitir CO2 y otros. Es decir, empezamos a través de la economía y el consumo y la producción a volver otra vez negro lo que el planeta había vuelto azul. ¿Qué sucede cuando las moléculas que estaban enterradas de carbono entran a la atmósfera y se van esparciendo por todo el planeta? ¿Qué sucede químicamente? Nosotros recibimos rayos, la energía de la Tierra toda viene del Sol, a través de sus rayos de diversos tipos. Esos rayos penetran la atmósfera y se devuelven. La Tierra refleja los rayos. ¿Por qué la luna brilla? La luna brilla porque simplemente está reflejando la luz y los rayos del sol. Por eso es que la luna se ve brillante, es como un espejo. La Tierra a su vez hace lo mismo. Si viéramos la Tierra desde lejos, la Tierra alumbraría, pero no con la luz propia, sino porque simplemente es un espejo que refleja la luz y los rayos del sol. La luz y los rayos del sol son energía que llega al planeta. Por esa energía es que estamos nosotros vivos. Esa energía llega a la Tierra, se transforma parcialmente en nosotros, en la vida, en los animales, en la clorofila solar y que llamamos vida. Y el resto se refleja de nuevo al universo. Se va al universo. Brillamos como una pequeña, se queda en la atmósfera. Y solo tardíamente regresa al universo. ¿Qué es lo que hace que parte de la energía solar se quede en la atmósfera y no se refleje inmediatamente? Unos procesos químicos. Unas moléculas químicas que están en la atmósfera recogen la luz del sol y la guardan como energía. Y solo después la sueltan. Esas moléculas son precisamente las que conforman el CO2.
el CH4, gas metano. El CO2 es dióxido de carbono. El NO2, óxido de nitrógeno o nitrógeno oxidoso. No vamos a hablar más de química porque nos aburrimos. Básicamente el CO2, gas dióxido de carbono. Por su composición química, el dióxido de carbono absorbe la energía y la guarda durante 200 años. Durante esos 200 años, la molécula se descompone y vuelve y suelta la energía y se va al universo. La energía que había recogido del Sol. El gas metano, CH4, hace exactamente lo mismo, pero no dura 200 años en recoger la energía y mantenerla. Dura 3000 años. Y otras partículas, pues, guardando la invernadero. El efecto invernadero es calentamiento. Es como si pusiéramos un techo como este. ¿Cuál es la función de este techo? Pues no solamente frenar la lluvia, para eso se inventó la humanidad, los techos, sino protegernos del sol. Arriba del techo, el calor del sol calienta el techo. Y lo que hace el techo es un aislante que nos protege del sol, nos da cierto frescor. La energía del sol no es que haya desaparecido de pronto aquí en este ambiente, sino que se concentra en la parte superior y no pasa hacia donde nosotros estamos. Eso mismo haría una molécula de CO2 al principio, recoge la energía del sol y la guarda. Solo que entre más aumenten las moléculas de CO2, esa energía guardada significa más calor. Si hay más calor en la atmósfera, la temperatura promedio del planeta va a aumentar. Y si va aumentando la temperatura promedio del planeta, las formas tradicionales, milenarias, de millones de años del movimiento de los vientos, del clima, de las circunstancias de equilibrio delicado que el planeta tenía alrededor de un tipo de temperatura, varía fundamentalmente. Eso es lo que se llama cambio climático. Es decir, estamos ante un proceso humano que revierte millones de años de evolución del planeta al usar los elementos químicos de un subsuelo que había en... No es un fenómeno natural. Cuando la prensa dice en tal lugar del mundo apareció un huracán y resulta que es de fuerza 5 y arrasó con tales y tales poblaciones y mató tanta gente, no nos estamos refiriendo a un fenómeno natural que se llama huracán. El huracán adquiere más fuerza que nunca antes, más cantidades de huracanes que nunca antes, lugares donde no habían huracanes y de pronto aparecen, porque no estamos hablando de un fenómeno natural, sino de un producto humano, social. Se cambió el clima de tal manera que ahora se producen más huracanes, o en los lugares donde no se producían, ahora se producen. Si es un producto humano, es un producto político. Y lo primero que tenemos entonces que profundizar, políticos no de un partido político, políticos en el sentido aristotélico de la palabra, es decir, culturales y humanos. Lo que diferencia al ser humano del animal es la política, es decir, la capacidad de pensar sobre sí mismo y sobre los demás
y actuar en consecuencia. La acción humana siempre es política. Y aquí tenemos uno de los grandes hechos políticos de la humanidad, producido solamente en los últimos 3 siglos. Lo que hemos hecho como humanidad en los últimos 3 siglos ha provocado un cambio químico en la atmósfera de tal magnitud que se produce un calentamiento promedio del planeta y por tanto cambios bruscos del clima. Esos cambios bruscos del clima, entre paréntesis, son fundamentales y vamos a explicarlo también. El calentamiento global, desde antes de la revolución industrial en el siglo XVIII hasta el día de hoy, ha sido de 1 grado centígrado. Cualquiera diría 1 grado centígrado no es nada. Todo el planeta en promedio durante un año medido ha aumentado su temperatura 1 grado centígrado respecto a la que se tenía en 1750. Para seres humanos que vivimos entre temperaturas de menos 20 grados centígrados hasta temperaturas de 50 grados centígrados sobre cero, es 1 grado. Claro, para vivir bajo 20 grados centígrados, menos, bajo cero, hay que tener muchas condiciones que nos ayuden a eso. Y también para vivir en 50 grados centígrados hay que tener otro tipo de condiciones que nos ayuden a vivir en eso. Pero vivimos. El ser humano puede vivir entre menos 20 y 50 gracias a la tecnología. Y la tecnología es un producto humano. Si no tuviéramos la tecnología, tendríamos que disminuir la franja de temperatura para poder vivir. No podríamos estar ni 3 horas en una intemperie de menos 20 grados centígrados. ¿Qué representa 1 grado? Para nosotros, nada. Lucho Garzón decía cuando fue alcalde de Bogotá y le contaron de este tema, él venía de la USO, era sindicalista de la Unión Sindical Obrera, por aquí debió haber estado mucho tiempo. Cuando fue elegido alcalde de Bogotá y le contaron sobre el tema del calentamiento global, él lo desconocía. Jamás en el Polo Democrático se había discutido ese tema. Entonces digo, no, pero chévere, porque si se va a calentar el planeta, entonces en Bogotá se puede veranear. Bueno, 1 grado centígrado quizás para nosotros no sea nada desde nuestro punto de existencia, pero para los efectos que provoca en la atmósfera desde el punto de vista del clima es dramático. Ese grado centígrado promedio significa que en determinadas regiones es superior al promedio y en otras regiones es inferior al promedio. Significa que en ciertas regiones el promedio de temperatura ha sido de 2 o 3 grados y que eso, cuando se aplica a los casquetes de hielo, derrite el hielo paulatinamente. Y cuando estamos hablando no de una cubeta de hielo, sino del polo, de los casquetes de hielo que hay en Groenlandia, en el polo ártico y en el Antártico, en la tundra siberiana, significa que una enorme cantidad de agua en estado sólido, paulatinamente y de manera cada vez más rápida, va fluyendo hacia su estado líquido, hacia el mar. Y por tanto el nivel del mar va aumentando. La rapidez del hielo que se derrite, la cantidad de hielo derretido, va midiendo unas matemáticas que vamos a llamar las matemáticas climáticas, que se traducen en un incremento del nivel del mar en todas las partes costeras del planeta.
Entre más rápido se derrita allá, más crece el mar. Si el mar crece y la temperatura sobre el mar aumenta la cantidad de agua que sale del estado líquido al estado vaporoso. Las nubes que crecen a raíz de ese fenómeno se desplazan aleatoriamente siguiendo círculos de vientos y aires del planeta de acuerdo a su rotación, y en algún momento se desgajan nuevamente a su estado líquido, produciendo en los puntos donde cae el agua circunstancias de incremento de las lluvias que nunca antes habían tenido precedente. Una de esas cayó sobre Bombay, la ciudad de la India, y la paralizó 2 meses por el volumen y la cantidad de agua que de manera intensa se desgajó sobre un territorio concreto. En otras regiones sucede lo contrario. Las nubes pasan y no caen. Y al pasar y no caer, la región va perdiendo su cantidad de agua líquida que tradicionalmente disponía. La región se va desertizando. Las poblaciones que viven en esa región, de acuerdo a los volúmenes, van perdiendo la posibilidad de obtener el agua. Y por tanto, o se van o mueren. Y esto en el conjunto del planeta. Significa que hoy nos pudieran predecir en tal parte va a llover, o tal parte vamos a tener 2 o 3 años de sequía. Podemos hacer unos escenarios, que es lo que hoy científicamente se hace, sobre cómo va produciendo cambios del clima, el incremento de cada grado centígrado promedio que tenga la atmósfera, y cómo esos cambios del clima pueden ir incidiendo en tal o cual región. ¿Qué le va a pasar a tal o cual región en los próximos 5 años, 10 años, 20 años, 50 años? Tema en donde las universidades tendrían que comprometerse a profundidad, porque su primer escenario de investigación debería ser qué va a pasar en el territorio donde está la universidad. Si un grado centígrado, que para nosotros es casi insensible, para el planeta es profundamente sensible y cambia sustancialmente las correlaciones del clima planetario, ¿qué sucederá si aumenta ya no 1 grado, sino 2 grados, si aumenta 3 grados, si aumenta 4 grados la temperatura promedio? ¿Y en cuánto tiempo, si no hacemos nada, el aparato económico de la humanidad va a producir que se incremente otro grado y otro grado y otro grado? Recuerden ustedes que lo que produce el cambio climático es el aparato económico de la humanidad. No es Dios, no es el Espíritu Santo, no es el diablo, no es la naturaleza que se volvió perversa. Es el ser humano a través de su aparato de producción y de uso. Bien, tenemos el tema de qué es el cambio climático. Esperemos que lo entendamos. Sobre todo aquí lo importante es saber que se produce por nosotros. Ahora entremos a analizar más profundamente ese nosotros. ¿Por nosotros o por algunos de nosotros? Y entramos en el terreno propiamente de la sociedad humana, es decir, de la política. Lo que produce el cambio climático al evaporar carbono y usar carbono en el aparato productivo y volverlo gas CO2 es el capitalismo. ¿Por qué en épocas anteriores los indígenas que habitaban estas tierras
no produjeron calentamiento global? ¿Por qué las civilizaciones humanas del Mediterráneo, los romanos, los griegos, los fenicios, los cartagineses, no produjeron calentamiento global? ¿Por qué las sociedades del medioevo en Europa, o la milenaria civilización china, o la milenaria civilización hindú, no produjeron calentamiento global? Porque sus modos de producir y de consumir no utilizaban carbono y por tanto no evaporaban CO2. En cambio, la civilización que empieza a utilizar el carbono y por tanto convertir los CO2 en la atmósfera es el capitalismo. Y básicamente el capitalismo, cuando encuentra la máquina como el factor que le permite hacer más productivo el trabajo y por tanto producir más mercancías. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es una forma de producir que implica unas relaciones entre los seres humanos para producir de esa manera. El capitalismo es una forma de producir para acumular ganancias. La ganancia no nace de una diferencia entre el precio de la mercancía y los costos de la mercancía, como ciertas corrientes económicas dicen, sino que la ganancia nace exclusivamente del trabajo y básicamente de la fuerza de trabajo económica, dicen otras corrientes de la economía. Cualquiera que sea la explicación científica, un afán de la ganancia lleva a que tenga que producir cada vez más y por tanto vender la mercancía cada vez más, sino de la energía que vuelva más productiva. De zapatos cada vez, si era productivo y capaz uno cada semana, el mismo trabajador. Por eso es que no se desarrollan las máquinas en el medioevo, ni en la civilización china milenaria, ni en la civilización hindú milenaria, ni en nuestros pueblos precolombinos. La máquina se desarrolla en el capitalismo porque es un instrumento para volver productivo el trabajo y por tanto poder acumular más ganancias. Es una maquinaria enorme desatada por la humanidad de acumulación y de producción de mercancías, que en el siglo XVIII no eran tantas, pero que en la medida que ha venido pasando el tiempo, los 2 o 3 siglos que nos separan del inicio de la revolución industrial, la enorme cantidad de crecimiento de producción de mercancías, de su movilidad, ya no al interior de Inglaterra o de Holanda, mercancías se tienen que producir para acumular más y más ganancias, esas mercancías se tienen que vender. Y por tanto la humanidad tiene que ser transformada de humanidad en humanidad consumidora. Cada vez más los seres humanos se reducen a un aspecto que totaliza o pretende totalizar el ser humano, que es su actividad de consumo. No sirve el ser humano como filósofo, diría el alcalde de Cartagena. No sirve el ser humano como artista, a menos que venda el arte. No sirve el ser humano como especulador. El ser humano sirve dentro de la maquinaria del capital como consumidor. Consumidor que tiene que tener el dinero para comprar. Nuestras culturas, sobre todo en las últimas décadas, se van desarrollando de tal manera
que nos convertimos en una sociedad consumidora porque tiene que ser de tal magnitud el consumo que pueda realizar, es decir, comprar las grandes cantidades de producción que una acumulación ampliada y planetaria del capital tiene que lograr en forma exponencial para acumular. Pues ese mecanismo dramático del capital invadiendo cada espacio del ser humano de manera intensiva y cada espacio del planeta de manera física, allí donde hayan seres humanos tiene que haber consumidores, ha multiplicado de tal manera la producción, los procesos de trabajo y la cantidad de mercancías que los gases efecto invernadero que arroja el proceso productivo han aumentado exponencialmente en el planeta. Es decir, la matemática de crecimiento de moléculas de CO2 en la atmósfera no tiene una función uniforme de crecimiento, sino que tiene una función exponencial. Y esa función exponencial la determina la acumulación ampliada de capital, que es la ganancia. Por tanto, no somos nosotros los que producimos el cambio climático, sino que ese nosotros tienen unos que producen más el cambio climático y otros menos. Hay una desigualdad en la producción de algo que está afectando la vida en el planeta, el cambio climático. Los grandes capitales y los grandes sectores de consumo, es decir, las capas más ricas de la población humana, que consumen muchísimo más que un campesino en Bangladesh, un campesino en el Magdalena Medio, que si acaso tiene una camiseta, una camisa, un pantalón, que si acaso cambia esa ropa cada 2 años, que apenas tiene sus instrumentos básicos de subsistencia, comparado a un neoyorquino, incluso no sería bueno el ejemplo, sino a un señor en Miami, o señor cuyo consumo en apenas una semana puede ser superior a lo que consume nuestro campesino en el Magdalena Medio. Solo para ir a comprar una cajetilla de cigarrillos, la señora o el señor utiliza el carro, porque la sociedad norteamericana, dentro de esto que llamamos la acumulación de capital, uno de sus mercancías fundamentales en los procesos de captación de ganancia y de acumulación es el vehículo, el carro. Para usar el carro, uno por cada persona, se necesita un tipo de ciudad diferente. No es como Barrancabermeja, que se puede caminar a uno. Por lo menos yo caminaba hace 29 años. Supongo que sí. Los trabajadores cambiaron la caminada por la moto. La ciudad del carro es diferente a la ciudad sin el carro. Si ustedes ven el estado de la Florida, ahí encuentran la ciudad del carro. No solamente la ciudad del carro, no solamente el urbanismo alrededor del automóvil, sino la vida alrededor del automóvil, la vida alrededor de la mercancía. De tal manera que una persona, para poder consumir las cantidades de mercancías que se van produciendo, consume lo inocuo. Porque la única manera de aumentar el consumo por encima de los niveles de vida mínimos necesarios es con consumos inocuos que se van sumando uno tras otro. Si antes la camisa me duraba 2 años, 3, 4, ya empezaría a reírse. Ahora se cambia en un mes. Ahora la ropa es desechable.
ahora el zapato es desechable, ahora las mercancías se evaporan, son desechables, la vida se va convirtiendo en desechable, la vida se va volviendo plástico, una vida de consumo, una existencia alrededor del consumo, una existencia tan inocua que la única manera de meterle pasión es o con la pornografía, que también es mercancía, o con las barras del fútbol que reemplazan las viejas banderas políticas de la acción humana, con la misma pasión o intentando reemplazar la misma pasión con los colores del equipo de fútbol, que también es una mercancía. Las religiones se vuelven mercancías. Todo el aspecto complejo del ser humano se va transformando en mercancía. Pero la culpabilidad del cambio climático no se descarga sobre el campesino del Magdalena Medio, sino que se descarga fundamentalmente en estos sectores, fundamentalmente de clases medias, que crecen en el mundo a través de un consumo inocuo. El capitalismo. Si el capitalismo está disparando en forma exponencial las emisiones de CO2, lo hace básicamente, y no solo porque cada vez tiene que producir más y más mercancías que se tienen que consumir, sino porque la fuente de energía y la materia prima fundamental de esas mercancías y de esos procesos de trabajo y producción son los viejos mantos negros que la atmósfera geológicamente logró chupar de la atmósfera e introducir en el subsuelo durante millones y millones de años anteriores a nuestra presencia en este planeta. Esos mantos negros son el carbón, el petróleo, el gas natural. Es la materia prima fundamental del capitalismo. No solamente porque con eso se mueven las máquinas, cada vez más poderosas y más productivas, sino que además con eso se construyen las mercancías que cada vez en mayor número tienen que consumir los seres humanos en el planeta. Miren ustedes solamente a su alrededor y traten de determinar qué cosa es el petróleo. A veces creemos que son los barriles, no vamos a hablar de los campos petroleros en la región, sino aquí mismo. ¿Cuántas cosas tiene petróleo? Estas gafas, esto que está aquí, tiene petróleo. Es plástico. Los plásticos no son sino derivaciones químicas del carbono que está en el petróleo. Esto que está aquí tiene petróleo. Muchos de nuestros textiles tienen petróleo. El algodón, este es lino. Lino es un vegetal. Para trenzar este lino se usaron máquinas que se mueven con petróleo. Y si no se mueven con petróleo, se mueven con carbón, y si no con gas natural. Esta piedra, estos baffles, ese televisor, ustedes podrán ver que estamos rodeados de petróleo. Nuestra existencia es una existencia rodeada de petróleo. El capitalismo ha usado el petróleo como su fuente de energía fundamental y como su materia prima fundamental. Por tanto, el proceso de acumulación ampliada de capital y de captura acumulada de ganancia lleva exponencialmente a botar sobre la atmósfera cada vez más moléculas de CO2. Esto se puede hasta comprobar, los científicos lo han hecho, porque los científicos fueron los primeros en poner la voz de alarma.
Teníamos a principios del siglo 300 millones partes de CO2 por millón de partes en la atmósfera. Hoy tenemos 400. La forma como ha crecido ese CO2 en la atmósfera es así. Lo cual, ¿qué significa? Que si seguimos como vamos, como si no pasara nada, al estilo de Trump, y aquí ¿por qué sucede? Al estilo de Trump, que no es Trump, son, ¿cuántos votaron por él? ¿Cuánto? ¿56 fueron? 58 millones de norteamericanos son como Trump, no por su riqueza, sino porque creen como él que hay que desconocer este problema. Es más, imploran que se desconozca este problema, y ahora veremos por qué. Porque significaría que si queremos detener la maquinaria que está cambiando la atmósfera, hay que detener el consumo y la acumulación ampliada de carbono. Pero ahora vamos un poquito hacia esas consecuencias dramáticas. Si el crecimiento es exponencial, ¿qué significa hacia donde si movemos emisiones de CO2, ¿qué significa que nos va a pasar en 5 años? Pues el movimiento es exponencial y no es una tendencia uniforme, sino exponencial. El crecimiento de CO2 vertido en los próximos 5 años es mayor que en los últimos 50 años. Eso es lo que significa un crecimiento exponencial. Y si lo midiéramos no a 5 años, sino a 10 años, peor. En 10 años, la humanidad, entre comillas, es decir, el capitalismo, arrojará sobre la atmósfera tantas moléculas de CO2 como en el siglo que ha pasado. Y si arrojamos más moléculas en la atmósfera 5 o en 10 años que en los últimos 50 o 100 años, ¿qué significa con las matemáticas que hemos hecho al principio de esta conferencia? Significa que la capacidad de esas moléculas para calentar el planeta en la medida en que recogen la energía solar será muchísimo mayor que hasta ese momento tienen. Por eso los científicos han dicho en sus cálculos de proyección de ese movimiento exponencial que si no hacemos nada, en los próximos 10 años la temperatura promedio del planeta ya no solo crecerá un 1% respecto a la era preindustrial, sino un 2%, un 2 grados centígrados. Y que de aquí al 2050 ya no crecerá 2 grados centígrados la temperatura promedio, sino 4 grados centígrados. Ahí donde Lucho Garzón dijo que chévere porque en Bogotá se puede ver mañana. Si 1 grado centígrado ya produjo lo que ha hecho la atmósfera en términos de huracanes, sequías, inundaciones, elevación de los niveles del mar, ¿qué pasará si crece 2 grados centígrados la temperatura promedio del planeta o si crece 4 grados centígrados? Las consecuencias significan que de aquí al 2050, comenzando desde ya, ese desde ya comenzó hace unos años. Es decir, estamos viviendo los tiempos de la catástrofe. No es que va a suceder en el 2050, no es que va a suceder en el 2100, sino que las cosas progresivamente aumentarán
y podemos imaginarnos qué estará sucediendo en el 2050 y en el 2100, pero no es allí en ese año, es hasta ese año. Porque las cosas empiezan a suceder ya. Según esos científicos, el hielo se derrite todo. No solo el de los casquetes polares, sino el de la tundra de Siberia, que tiene gas metano por debajo en cantidades inmensas, y el gas metano, dijimos, es 23 veces más poderoso que el CO2, que va a aflorar debajo de los casquetes polares hacia la atmósfera. Y va a complicar aún más el calentamiento global. En las épocas de sequía los bosques se queman. Ustedes ya lo han visto. Pero en la forma exponencial en que vamos, no solamente serán las quemas de bosques que ya hemos visto, sino eso multiplicado por 5, por 10, por 15, por 20. La quema de cada árbol, el árbol, la leña que hay en el árbol, la madera que hay en el árbol, no digamos leña, es CO2 que el árbol chupó de la atmósfera. La vegetación es un capturador de CO2. Es decir, la vegetación en el planeta Tierra, incluso antes de que nosotros existiéramos como especie, es un amortiguador de las emisiones de CO2. Si los bosques se queman, no hablemos de si se cortan, que es lo que más sucede, sino además si se queman, si se quema la selva amazónica, todo el mecanismo de equilibrio del planeta absorbiendo CO2 queda por la Tierra. Es decir, ese fenómeno exponencial es también un fenómeno exponencial del cambio del clima. Son tres curvas exponenciales: la acumulación de capital y ganancia. Por tanto, la curva exponencial de crecimiento de CO2 y por tanto la curva exponencial de cambio del clima. Es decir, los aguaceros de hoy no son nada comparados con los que veremos en 5 años. Las sequías de hoy no son nada comparadas con las que veremos dentro de 5 años. Los huracanes de hoy en las zonas del mar no son nada comparados con los huracanes dentro de 5 años. Cada vez será peor. Y eso que llamamos huracanes que vemos por televisión, o sequías que a veces sentimos, o épocas de lluvia, van a afectar la vida humana. La vida animal, la vida vegetal, es decir, la vida en el planeta también va a tener un ciclo exponencial, pero no de crecimiento, sino de muerte. Número de especies que se extinguen, número de animales que se extinguen o mueren, número de personas que mueren. Y obviamente, si estamos en un escenario así, políticamente y de manera concreta van a aparecer fenómenos que son propios de los fenómenos que la humanidad ha vivido cuando entra en momentos de caos y catástrofe. Por ejemplo, centenares de millones de personas van a tener que abandonar sus hogares. Aquellos en los lugares donde el equilibrio del agua ya es mínimo, en el movimiento exponencial, es decir, dentro de 5 años no tendrán agua y la gente no se deja morir. Eso va a significar éxodos humanos, ya no producto de la guerra, ya no producto simplemente de la pobreza, que allá se gana más y aquí menos, entonces me voy para allá.
sino producto del cambio climático. Si antes salían 10 millones de personas hacia Europa cada año, ahora tratarán de ser 100 millones. Todo el subsahara, el desierto del Sahara, va a avanzar hacia el sur. Y al avanzar hacia el sur va a acabar con las fuentes de agua. Y por tanto millones de personas, afros, van a intentar saltar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Hoy ya el mar Mediterráneo tiene 15.000 muertos en los últimos 2 años. El mar Mediterráneo era la cuna de la democracia, que nació en Grecia y se volvió cuerpo en Francia. Y ese cuerpo en Francia pasó a los Estados Unidos y pasó a nuestras repúblicas en la época de Bolívar, nuestros precursores. Nosotros nos creamos como república a partir de las ideas francesas de la democracia europea. ¿Cómo una democracia puede hoy ver que 15.000 personas, muchos de ellos niños y niñas, han muerto tratando de llegar hasta sus países? Y en lugar de socorrerlos, que sería tan fácil, lo que han hecho es levantar muros. Y eso hoy, que Trump va a levantar un muro. La reta, el muro ya está levantado. Lo levantó Obama y la señora Clinton. ¿En dónde? En la frontera con México. ¿Qué va a pasar en México con el cambio climático y en Centroamérica? Porque si ustedes ven esto en una dimensión geopolítica, las tierras frías del norte, Canadá, los países escandinavos, norte de Siberia, van a dosificar su clima en la primera cambio. Esas planicies de hielo que hoy vemos por televisión se volverán planicies de tierra fértil y agua líquida. En cambio, más hacia el sur, los desiertos van a avanzar. México se va a desertizar. Para ponerlo en términos colombianos, el desierto de la Guajira va a avanzar hacia el Cesar todo y el Magdalena, y va a cruzar el río Magdalena y va a desertizar Sucre y Córdoba, que hoy son verdes. ¿Qué hace la gente? El desierto del Sahara en el norte de África va a avanzar hacia el sur, y los desiertos de Asia Central, Irán, Afganistán, el Turkmenistán, etcétera, van a avanzar hacia el sur, hacia la India, donde hay 1.200 millones de habitantes en este momento. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a dejar morir de sed? O como antaño, van a migrar en un éxodo que no nos imaginamos todavía hacia donde hay el agua, el norte. Y entonces los pueblos que están en el norte, ¿qué van a hacer? Levantar muros y poner los tanques y los misiles. Por eso es que Trump es un político del cambio climático, pero no porque esté actuando para detenerlo, sino porque ya es la expresión de las reacciones de los pueblos que saben de alguna u otra manera que lo que están viviendo ya es el caos, que lo que está en cuestión es su modo de vida, su modo de consumo. Sueño americano, le decía, su modo de producción, su estabilidad alcanzada, blanca, protestante, y que lo que los está afectando y los pone en peligro no es algo que se llama el cambio climático, que no reconocen, sino que lo ven en la cantidad de personas con colores de piel y lenguas diferentes que empiezan a llegar a su barrio,
a su suburbio, a su fábrica. Y entonces levantan las banderas de la resistencia, no desde el punto como lo hacían los obreros hace 100 años, tratando de cambiar el capitalismo, sino al contrario, tratando de mantener su statu quo, sus niveles de consumo o incluso aumentarlos y defenderse del que llega con otro color del piel que los calienta, levantando muros. Eso se llama la muerte de la democracia. Eso se llama que el viejo proyecto que nos hizo dar luz como república, el proyecto de la libertad, la igualdad y la fraternidad, muere en el mundo. Eso significa que estamos ya andando los escenarios del caos y la catástrofe política, las xenofobias, las guerras que ya no son por el petróleo, sino más por el agua, los éxodos climáticos, y que si el movimiento es exponencial, lo que estamos viviendo hoy, los 15 muertos del Mediterráneo, no son nada comparado a lo que vamos a tener en 5 años. No estoy hablando de grande, estoy hablando de nuestra existencia. Y en 10 años, y en 20, ¿qué será de nuestros hijos? Esto es lo que oculta la prensa. Esto es lo que nos adormece para que no lo sepamos. Porque si los pueblos supieran esto, lo dejaran, lo introdujeran dentro de sus imaginarios populares, la acción política tendría que ser profundamente diferente. Ahora, tercera parte de la conferencia. Y aquí, porque a veces creemos que el cambio climático es un poco de huracanes, que como estamos bien lejos del mar, no nos afecta. En Bogotá, como hablan por la televisión, que el primer efecto del cambio climático es que se eleva el mar, pues en Bogotá, ¿qué tiene que ver eso? Está bastante lejos que llegue el mar a Bogotá. Entonces, se vuelve abstracto, se vuelve como si no fuera un problema, como una cosa para ver por televisión. No. El cambio climático actúa en cada sentido. Y en el 20, obviamente el huracán está en las zonas de huracanes. Cuando los huracanes se mueven hacia el norte, hacia Nueva York, y ya entró una Nueva York, si entrasen en épocas de invierno gélido, matarían decenas de miles de personas. Porque no es lo mismo un viento a 200 kilómetros por hora en Miami que un viento a 200 kilómetros por hora gélido en Nueva York. Ah, pero diríamos, esos son los gringos. No, ya entró un huracán a Montevideo, al sur de Sao Paulo, y al norte de Buenos Aires. El huracán último ya pasó por las costas de La Guajira y hasta Santos le echó la culpa del fracaso del sitio. Arrancó ahí, se fue hacia Miami. Mató, entre otras, donde más mató el huracán fue en Haití, casi 1000 personas, y no mató ninguno en Cuba, al lado, que no mató ninguno en Cuba y mató 1000 en Haití. Eso no lo dice RCN. ¿Por qué mató 10 en el estado de la Florida y no murió ninguno en Cuba? Porque las sociedades
se han organizado o no se han organizado para resistir los cambios de clima. Cuba, por su tipo de organización social y disciplina, logra que a pesar de la violencia de ese huracán no muera nadie. En cambio, Haití, por sus condiciones de extrema pobreza y desorganización social, mata miles. Este tema es crucial para el aquí y el ahora. Significa que unas sociedades se pueden preparar para el cambio climático. Eso se llama adaptarse al cambio climático. Y eso significa un conjunto de políticas públicas que se tienen que construir sobre la base, además de reconocer el problema y estudiarlo, cómo en diferentes escenarios de crecimiento de la temperatura promedio del planeta, los cambios del clima van a afectar este territorio. Si nosotros no, y puede que fallemos como todo humano, en saber qué va a pasar, puede que la curva exponencial no sea así, sino así. Y entonces todas nuestras predicciones van quedándose pequeñas ante las realidades que vamos afrontando. Pero por lo menos el primer ejercicio que una sociedad tiene que hacer es, en esos diferentes escenarios, hacia adelante en el tiempo, cómo se va adaptando el territorio para que la vida no perezca. Lo estamos haciendo en Barranquilla. ¿Hay algo alrededor del Magdalena Medio que nos indique qué va a pasar en 5 años? ¿Con 10, con 20, con 50? Y por tanto, ¿qué tipo de políticas públicas son las que se van construyendo para que la sociedad que habita en este territorio en concreto pueda sobrevivir, sostenerse en el territorio? ¿O vamos a ciegas? Si vamos a ciegas, más como Haití. ¿Qué va a pasar en Tumaco si se eleva el mar un metro? Tumaco es una isla, no sé los que lo conocen, es una isla palafítica, es decir, la población vive la mayor parte sobre el mar, pobre como Haití. Poblaciones además que si hoy las miráramos son en una proporción alta desplazados de la violencia de la zona continental del Pacífico colombiano, población afro. ¿Alguien ha estudiado qué va a pasar si se eleva un metro el mar sobre Tumaco? Y entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que el país, porque ni siquiera podríamos decir el municipio de Tumaco, que es re pobre, con aparatos mafiosos controlando la población además? Es decir, allá se mata si se habla. Una población que está silenciada. El silencio a veces no es por el miedo que ejerce un fusil sobre la cabeza, sino que se vuelve cultura. Al principio es porque el fusil está en la cabeza, después es porque se introdujo el miedo como cultura. Así no está el fusil. Y entonces ya la población no habla. Una población que no se le permitió ser viva como sociedad en una democracia, sino que está sujeta a poderes mafiosos, vive sobre el mar, no tiene ni idea de lo que estoy yo hablando, y el mar en 10 años le puede subir un metro. Y ahí viven 150,000 personas. ¿Qué va a pasar? Y solo hablo de un caso concreto. Podríamos decir, que habla de los pobres, pero hablemos de los ricos. ¿Qué va a pasar en Boca Grande? Ustedes van a Boca Grande
y encuentran edificios que se construyen y se construyen, ganancia, especulación inmobiliaria, jet set, incluso del mundo, y resulta que Boca Grande va a desaparecer, Miami va a desaparecer, Nueva Orleans va a desaparecer. Pero hablamos del Magdalena Medio, que es donde estamos. ¿Cuáles son las políticas públicas que van a adaptar la población que habita ruralmente en Magdalena Medio del cambio climático? ¿Cuáles son los efectos que el cambio del clima va a traer sobre el territorio de Magdalena Medio? Tarea para la ingeniería ambiental. Porque obviamente estas cosas empiezan por construirse a partir de la ciencia. Otra vez estamos en un mundo en donde la política tiene que basarse en la ciencia o lleva a la humanidad al caos. El político acientífico es Trump. ¿Qué va a pasar con Trump y legislar las contradicciones? Tienen razón. Agudizar las contradicciones del capitalismo. Obvio, pero es que el capitalismo va a morir. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto que llamamos el capitalismo va a morir. Solo que su muerte puede llevar consigo es que la humanidad no significa que movimientos sociales y políticos del territorio de Magdalena Medio, no solamente sociales y políticos, sino científicos en el territorio de Magdalena Medio, dado de sus gobernantes, ni siquiera saben de qué tienen que actuar de tal manera que se las políticas públicas. Si yo en Bogotá descargué, podría decir en Bogotá, y miren lo que crea la administración de Bogotá tiene una gran ventaja. Primer proyecto regional de estudio del cambio climático del mundo, regional del mundo, con ayuda de la NASA, que es un gran aparato científico para este estudio, fue Bogotá y la Sabana de Bogotá. Es decir, nosotros estamos haciendo. Nosotros sabemos Bogotá en diferentes escenarios de crecimiento de la temperatura promedio de va a pasar. Sí, los estudios están bien hechos, entre comillas, ya no lo hacemos. Tenemos una guía por lo menos. En la Sabana de Bogotá viven 9 millones de personas. Y todo el agua que se consume allí, potable, viene de un solo sistema ambiental, el páramo. El páramo, tierras altas, por encima de 3.000 metros de altura, 3.500 metros de altura, tiene un sistema de vegetación tal que cuando pasan estas nubes mismas, la vegetación captura de la nube el agua y la vuelve líquida. Y es un colchón de agua con el cual llegan las quebradas, etcétera, los embalses. El agua de Bogotá es de las mejores del mundo. El 70% del agua que consume está en el páramo de Chingaza. Es agua pura casi desde el principio, naturalmente, solo embalsada
del agua que recogen esas planticas pequeñísimas, además tienen esta altura, railejones y otras, de las nubes que pasan en esas alturas por el páramo. ¿Qué pasa? Y ese era el estudio. 1 grado centígrado ya. 2 grados centígrados dentro de, pensaban, 2030. Pensaban. 4 grados centígrados 2050, si no se hace nada. ¿Qué pasa con el páramo? Se acaba. Las plantitas ya no están. Luego se vuelve piedra. Y las rocas no chupan el agua de la nube. Es más, es probable que la nube no pase. Y entonces el agua para 9 millones de personas. ¿Dónde va a salir? Ah, no, que cogemos los ríos de allá de la Orinoquía y la pasamos por encima de la montaña y llenamos los envases. Sí, y la población de la Orinoquía. No va a haber un conflicto y resulta que esos ríos de la Orinoquía no solamente pasan por Colombia, sino que van a Venezuela, el Orinoco. Y los venezolanos no van a decir nada. No vayan a donde está el agua, el río Magdalena. Acá ha estudiado Barranca Bermeja cuáles son los efectos de flujo poblacional que la ausencia de agua puede causar sobre su propia ciudad. Migraciones, que ya no producto de la violencia como conocemos, sino producto de la escasez del agua. En Bogotá no solamente está el problema de la debilidad de la fuente del agua, sino las lluvias, no la sequía. El estudio de la NASA nos dice dónde más va a llover, más que nunca. Las áreas de riesgo climático en una gran ciudad, al borde de los humedales, al borde del río, en el área norte. ¿Dónde creen que están construyendo los grandes constructores de Colombia? ¿Por qué creen que destituyeron al alcalde de Bogotá? ¿A qué se debió la tensión que ustedes observaron desde aquí, política, en la ciudad de Bogotá, en la Bogotá humana? Que llevó a la destitución del que habla. El que habla fue destituido en primera instancia por el reciclaje. El reciclaje tiene que ver con el cambio climático. Pero resulta que ustedes cogen toda la basura, llamamos, que es fundamentalmente materia orgánica, y la entierran en un relleno sanitario, produce, porque la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma en otras cosas, elementos que van al planeta, incluso a través de las aguas. ¿Qué elementos son? Al agua. ¿Qué elementos son al aire? A la atmósfera. A la atmósfera se llama CH4, 23 veces más poderoso que el CO2. Dura 3000 años la molécula en la atmósfera antes de que se degrade, conservando la tierra. 3000 años. Los rellenos sanitarios es lo que tenemos que hacer en medio de los tiempos del cambio climático. O ya deberíamos estar reemplazándolos por sistemas de reciclaje que lo que hacen es disminuir los gases de efecto invernadero. Esto lo coloco aquí por paréntesis. ¿Por qué no se hace? En Bogotá, el alcalde dijo, se hace. Y le vamos a pagar a los recicladores, que eran familias muy humildes, 14.000. ¿Qué le pasó al alcalde?
lo destituyeron. ¿Por qué? Porque en el proceso de predador que tenemos con sistemas de aseo, que es JCH4, hay grandes empresarios que financian la política porque son contratistas del Estado. Y el Estado se mueve en defender ese tipo de intereses en vez de defender el interés general. El procurador se pone al lado de los empresarios y destituye al alcalde. La ciudadanía sale a pelear y se pone al lado del alcalde. Por eso el alcalde terminó superior. Pero lo que aquí es importante no es el hecho que se volverá hasta anecdótico, sino por qué pasó. Pasó que es una política pública de mitigación del climático que no va a dar resultado, ahora lo profundizamos, que es tratar de dejar de emitir CH4 en el relleno sanitario más grande de Colombia, pero afecta a los intereses económicos, los intereses del capital, que en este caso es el de los empresarios de la zona. Yo alcancé a ver este tema desde Barranca, incluso, porque en Barranca a ustedes les pasa algo peor. Que es lo mismo que el sanitario que emite CH4 de la magnitud del tamaño ya de la región. Pero para poner el relleno sanitario se crea una reserva natural, ¿cierto? Y se lo entrega a un empresario que también es financiador de Cambio Radical, igual que lo de Bogotá, y que los elementos no solamente van a la atmósfera como CH4, sino van a los fluidos que terminan en la sierra de San Silvestre, que es de donde toma agua para el cabello. Fluidos que son metales pesados, que son elementos absolutamente nocivos a la salud, y que si la máquina, la planta de depuración no tiene la capacidad, por X o Y razón, pues pasan a la sangre nuestra y de nuestros hijos, de los alimentos, de diversas formas. Es decir, la vida y el capital. El capital destruyendo la vida y el Estado al lado del capital y no al lado de la vida. Si esto ustedes lo multiplican a escala planetaria, entenderán por qué las reuniones de presidentes en las llamadas COP, las más grandes que se han realizado en la historia de la humanidad, 195 presidentes, no logran las acciones fundamentales que se necesitan para detener el mecanismo que puede producir la destrucción de la humanidad. Son dos grandes mecanismos: las políticas que tienen que ver con la mitigación, es decir, con dejar de emitir CO2 y equivalentes, y las políticas de adaptación, es decir, dado que cambia cómo cada población en un territorio puede lograr a través del tiempo sostenerse vivo. Políticas para garantizar la vida en el territorio. Dos grandes políticas. Cuando yo hablo de Tumaco, tendríamos que hablar de una política de adaptación. ¿Qué hay que hacer en Tumaco? Hay que trasladar la población, cómo se hacen las inversiones, en qué parte, cómo pueden sostenerse en el nuevo territorio. Dado que son pensadores, sus culturas, sus lazos sociales, la democracia, toda esa complejidad en todo punto. Tumaco. Es más, en Tumaco no podría ser
seguir habiendo población en los paraísos. Tumaco está toda copada, no es que uno pueda decir de este punto de la isla a este punto de la isla, toda la isla ya está copada. Luego lo que hay que hacer es casi construir una ciudad alterna para desplazar la población con todo lo que eso significa y poderse sostener en un nuevo territorio. Políticas de adaptación. Si yo voy a Bogotá, significa que no puede vivir la población en las zonas de alto riesgo climático, que en Bogotá significa zonas inundables o zonas donde la montaña, por virtud del agua, puede desplomarse. ¿Cuántas personas son? Media localidad de Bosa. 30.000, 40.000 familias que hay que reubicar al interior de la ciudad. Una política urbana que permita que la habitación y el hábitat estén en zonas de bajo riesgo climático, en el centro de la ciudad, enfrentado a un mecanismo especulativo financiero que ha hecho que la ciudad crezca sobre los bordes, sobre las tierras hacia afuera, expandiéndose solamente por la ganancia de grandes empresarios nacionales, que además son los dueños de esas tierras. Luego, una política pública de adaptación, lo demuestra el caso de Bogotá, no es suave, es un conflicto, porque se enfrenta contra los grandes intereses económicos. Solamente adaptar, es decir, sin entrar a manejar las políticas públicas que permitan que dejemos de emitir CO2. Solamente estamos hablando de la adaptación. Si yo pongo esto a escala planetaria, la adaptación significa qué va a pasar con los pueblos de Congo, con Bangladesh, con los pueblos de la India, con los pueblos de Pakistán, con los pueblos de Afganistán, con los pueblos del Sahara, con los pueblos del sur de España, con los pueblos del sur de Italia, que van a ver sus tierras transformadas en un desierto. ¿Cómo se reubica? ¿Cómo se adapta esa población? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto vale eso? ¿De dónde van a salir los fondos? A escala planetaria para adaptar miles de millones de personas al cambio climático. Pero si no adopto solo la política de adaptación, sino que voy hacia mitigación, que es resolver el problema. No cómo me defiendo del problema, sino además cómo detengo el problema. Entonces tenemos que ir hacia una situación todavía peor. Si una molécula de CO2 dura 200 años, lo que hoy ya hemos acumulado en la atmósfera va a durar 200 años hacia adelante. Nos morimos todos nosotros y las moléculas siguen ahí. Ya las arrojamos. Las del año entrante, si no hacemos nada, que serán más que las de este año, seguirán otros 200 años y así todo Latinoamérica. Es decir, el cambio climático en términos de nuestra vida no es reversible. Se podría lograr una reversión en escala de un milenio de lo que ya hicimos. De lo que ya hicimos. Es decir, si hoy paráramos toda la producción mundial, así como una película de ciencia ficción, hay una que es así, se apaga el mundo, todo se para, se apaga, todo se apaga. Volvemos a un estadio de 1500, volvemos a caminar. Si eso sucediese, lo que ya produjimos va a durar 1000 años. Por eso es que es irreversible. Los científicos dicen, la política de mitigación ya no es
arreglar lo que hicimos. El daño se produjo. Es no producir más daño. Es que esa curva exponencial vaya siendo así. Así. Y entonces recargamos en el tiempo las posibilidades de nuestra vida. Eso se llama políticas de mitigación. Las políticas de mitigación significan más o menos que el capital deje de acumular. Es decir, que se deje de mover por la ganancia. Y que la sociedad humana, fundamentalmente en sus clases medias hacia arriba, deje de consumir como se está consumiendo. Para ponerlo en términos más concretos, significa que toda la ciudadanía del estado de la Florida deje de usar carro. Si alguno de ustedes ha ido allá, imagínense que es estar en ese tipo de urbanismo sin carro. Para caminar hay que caminar como 30 kilómetros para ver si consigo un tinto. Ya no le dicen tinto. Porque el urbanismo se hizo alrededor del carro. Significa que entonces ese urbanismo tiene que cambiar radicalmente para transformarse en un urbanismo sostenible donde la gente pueda caminar o salir en bicicleta. Mitigar significa que todo este mundo de las modas, las marcas, los consumos inocuos se acabe. Mitigar significa que tenemos que cambiar todo el sistema de motos, vehículos a gasolina y buses a gasolina por sistemas eléctricos. Si la fuente de la electricidad es limpia. Mitigar significa, en pocas palabras, dejar de usar el petróleo y el carbón. En mi opinión, el capitalismo no es capaz de eso. Es decir, el capitalismo de libre mercado no se va a imponer a sí mismo la condición de dejar de ser capitalismo. Y luego, políticamente, en términos amplios, esto significará, más o menos, que o la humanidad es capaz de superar el capitalismo, y habría que ver por qué cosa, y esa escala global, no a escala local, o el capitalismo en su final arrastra a la humanidad hacia arriba. Dejar de producir petróleo y carbón. ¿Qué significa eso para el Magdalena Medio? Ya no solo cómo nos adaptamos al cambio climático y qué tipo de políticas, sino que si la humanidad quiere preservarse, y por tanto todos nosotros, tenemos que dejar de producir progresivamente, pero en el corto plazo, hablo de 5 años, petróleo, Venezuela, Arabia Saudita, el Oriente Medio y Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores y sus familias de la industria de petróleo? El presidente Santos